Bien lo dijo el pastor, mi nombre es Tito. Veo a algunos de ustedes que no los he visto antes. Soy Tito, soy uno de los servidores aquí de esta iglesia. Estamos trabajando en el ministerio. Todavía no soy pastor. Si Dios así lo quiere, seguimos en ese camino, pero es Dios el que dispone. Ah, para el día de hoy yo he titulado esta prédica, esta enseñanza, ¿Cómo mantener unidad familiar? A mí me ha ayudado mucho. Empezamos a hablar el mes pasado. Yo usualmente hablo de la palabra de Dios, predico, expongo la palabra de Dios una vez al mes. Así es que empezamos el mes pasado hablando también de la familia, el diseño de Dios para la familia. Continuamos con la familia. Es un tema muy rico, es un tema muy extenso también. Así es que hoy vamos a hablar un poco de lo que es cómo mantener unidad familiar. Ah, la escritura es Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, 11, la palabra de Dios dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios a la palabra. En esta tarde vamos a continuar exponiendo la palabra de Dios acerca de la familia. Vamos a hablar de la virtud más importante en cualquier relación, el ingrediente más importante para mantener unido el matrimonio, mantener una familia unida. Algo que es absolutamente crucial para el éxito de un matrimonio y de una familia también. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te doy por la oportunidad que me das de hablar de tu palabra. Ayúdame a que me exprese de la manera correcta de tu palabra, que me mantenga enfocado en tu palabra sin desviarme ni a izquierda ni a derecha. Ayúdame a hablar con autoridad, a hablar con amor, con paciencia, con diligencia. Quita de nosotros cualquier piedra o cualquier obstáculo que quiera que nosotros querramos seguir aprendiendo de tu palabra, Dios. Tenemos el deseo en nuestros corazones de querer seguir adorándote, alabándote, exaltando tu nombre. Y otra manera que lo podemos hacer es a través de tu hermosa, maravillosa, bendita palabra. Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y que la pongamos en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, empezamos con preguntas como a mí me gusta porque las preguntas nos ponen a pensar. ¿Cuál es el componente más importante que hace que las relaciones se mantengan unidas a largo plazo? ¿Alguien tiene idea cuál es esa clave, ese componente? Es Dios, pero también es el perdón, hermanos. Es el perdón. Bueno, ¿por qué en primer lugar? No importa con quién estemos o con quién estés casado, te van a ofender, hermano. No importa con quién estés casado, te van a fallar. Esto es verdad en cualquier relación porque somos criaturas pecaminosas. Vamos a fallar. Y lo que esencialmente evita la destrucción de las relaciones, hermanos, es el perdón. Por supuesto, el buscar de Dios primero, pero el perdón también es la clave de una unidad familiar. De hecho, en Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice que, se los acabo de leer, la cordura del hombre tiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Nunca es un hombre más noble o más honorable que cuando él perdona. Y francamente vivimos en una sociedad que no acepta esto. En nuestros días no lo reconocemos. Y como consecuencia las relaciones se están destruyendo por todos lados. Vivimos en una sociedad que está en camino de la autodestrucción, hermanos. Y uno de los grandes contribuyentes a esa autodestrucción es un menosprecio por el perdón. Es una falta de perdón en nuestra sociedad. La gente está llena de amargura, llena de enojo, llena de odio, llena de venganza hacia los demás.
Creen que la venganza de alguna manera es una virtud, que devolverle a alguien el daño que le hizo a usted de alguna manera es correcto, de alguna manera es saludable. La gente está llena de amargura, les decía, y dichas actitudes son aprobadas en nuestra cultura y son aprobadas por los consejeros, y los psicólogos también, que nos dicen que necesitamos expresar nuestro enojo. Necesitamos decirle a la gente lo que necesitan oír. Necesitamos sacar ese enojo de una u otra manera, tenemos que sacarlo. Necesitamos asegurarnos de que no contengamos nuestro enojo, que no lo guardemos, sino que necesitamos explotar cuando sea necesario y cuantas veces sea necesario también. Y que no andemos llevándolo o llevando el enojo por todos lados. Dichas actitudes son exaltadas en los héroes de nuestra cultura, que tienen una especie de mentalidad de decir las cosas de frente. La gente de nuestros tiempos hacen héroes de los vengadores. Ahora en nuestros días, los héroes son los Iron Man, Spider-Man, Superman. No sé, en mi tiempo eran los Rambo, eran los Terminator, pero estamos en tiempos modernos ahora. En fin, como tú quieras llamarlos, ese tipo de personas encuentran gozo a causa de la venganza. Si se dan cuenta, hay que vengarse. Yo no me voy a dejar, no lo voy a permitir. Pero el precio de la venganza, hermanos, es extremadamente alto. El precio de no perdonar es realmente severo. Permítame decirles algunas de las cosas que hace el no perdonar. En primer lugar, el no perdonar encarcela a la gente en el pasado. Usted preguntará, ¿cómo así encarcela a la gente en el pasado? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, mientras que tú no estés dispuesto a perdonar a los ofensores y a sus ofensas, tú estás esclavizando a ambos. Mientras tú no estés dispuesto a perdonar al ofensor y la ofensa, tú los mantienes vivos. El dolor está ahí, tú estás rascando una herida abierta, evitando que sea sanada. Cuando tú no perdonas, hermano, tú te estás sentenciando a ti mismo a vivir la vida de tal manera como lo sientes en el pasado, como cuando la ofensa fue metida sin ningún punto de vista. Tú escoges amar el odio y lo cultivas a lo largo de tu vida. La falta de perdón te encarcela en el dolor de tu pecado. Estamos creando un monstruo de esa manera. En segundo lugar, la falta de perdón produce amargura profunda también. Un cáncer infeccionado en el corazón. Eso es lo que empieza a suceder en nosotros. Dicha amargura es mala, es devastadora. Trae esos pensamientos malos, esas memorias que distorsionan cómo tú ves la vida. El enojo se sale de control, las emociones están fuera de control y tú entretienes ideas desesperadas para vengarte, para vengarnos. En segundo lugar, la falta de perdón produce amargura profunda. Un cáncer infeccioso en el corazón, les contaba anteriormente. Toda conversión tuya es para culminar a la persona que tú odias. Escuchen eso. Para difamarle e incluso para mentiras también. La falta de perdón es algo muy, pero muy severo, hermanos. Te va a esclavizar al dolor de tu pasado y va a proveerte una amargura profunda de la que va a ser muy difícil salir. Pero solo con el poder de Dios podemos salir adelante. Toda conversión tuya es para calumniar a la persona que tú odias, les mencionaba anteriormente. Y la Biblia dice que perdonar es golpear con el martillo en la corte y declarar no culpable. La Biblia también dice perdonar es arrojar una flecha tan alto y tan lejos que nunca puedas volver a encontrarla. Perdonar es sacar la basura y desecharla para que la casa quede fresca y quede limpia. Perdonar es soltar el ancla y dejar que el barco esté libre y pueda navegar.
Perdonar, hermanos, es conceder un perdón total a un criminal condenado y sentenciado a muerte. Perdonar es aflojar la llave o el candado al cuello en contra de un adversario en una lucha. Perdonar es romper una vasija de barro en 1000 pedazos y que no podamos repararla. Esas son algunas de las cuantas palabras en la Biblia que describen el perdón. El perdón es un acto y una actitud maravillosa. Su mayor nivel de virtuosa, libertadora, amorosa también. Tiene sentido perdonar. Es saludable perdonar, hermanos. Es liberador, es sensato, alivia la tensión, trae paz. Solicita el amor. Y de nuevo, lo repito, es el hombre mostrando su mayor nivel de nobleza. Es su gloria, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Hermanos, ninguna relación puede sobrevivir a la ausencia del perdón. Si usted no perdona continuamente, usted va a acumular amargura que va a destruir eso y va a destruir cualquier relación y toda relación también. Hay algunas razones bíblicas, teológicas y espirituales, por las que debemos perdonar. Y hoy quiero hablarles acerca de ellas. Más allá de la mera virtud y más allá de la mera nobleza de perdonar, permítanme mostrarle algunos de los motivos más para perdonar. Nunca te pareces tanto, punto número uno, para los que están tomando nota, el perdón es el acto más semejante a Dios que una persona puede llevar a cabo. Ningún acto es más parecido a Dios que el perdón. Nunca nos parecemos tanto a Él como cuando perdonamos a alguien que nos ha ofendido. Nunca nos parecemos tanto a Dios como perdonamos a alguien que nos ha herido profundamente. El perdón es una promesa verbalmente declarada, que se concede de manera personal, es una afirmación de amor inmerecido que afirma a un ofensor que no hay enojo, no hay odio, no hay deseo de venganza, porque la culpabilidad ha sido quitada. La culpabilidad, la responsabilidad han sido quitadas. No hay autocompasión ni hay amargura. Y esa es precisamente la actitud de Dios para con nosotros, para con los pecadores. Dios en las Escrituras nos concede una promesa verbalmente declarada, hermanos, dada de manera personal, de amor inmerecido, y que nos hemos ganado, que afirma que Él ya no está enojado con nosotros, que Él ya no tiene odio ni tiene deseo de vengarse, que no habrá venganza, que no habrá condenación, porque la culpabilidad y la responsabilidad y la vergüenza también han sido quitadas. Esa es la actitud de Dios hacia aquellos que creemos en Él. Escuchen esta característica de Dios exaltada en las Escrituras, Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, este es Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y entonces decimos que nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. El Salmo 132, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad. El Salmo 85 dice esencialmente lo mismo. El Salmo 130, entre otros. A lo largo de las Escrituras leemos del perdón de Dios, que no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Él nos perdona cuando venimos ante Él, pedimos perdón de corazón, agarra los pecados y los arroja a lo más profundo del mar. Y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Él los aleja tan lejos como está la luna de la tierra. Creo que está alrededor de 252,000 millas de distancia.
Pero si tú quieres la culminación del testimonio del perdón de Dios, tú solo necesitas leer la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Ese hijo no era diferente de muchos hijos. Avaro, ansioso por tener sus manos en la riqueza que no se había ganado, era una herencia. Insensato en términos humanos en la manera en que lo ganó. Menospreció a su padre. Realmente él odió a su padre. Salió para vivir con aquellos que lo explotaron y lo dejaron en las miserias de su propio pecado. Cuando el dinero se acabó, lentamente llegó al punto en el que entendió dónde se encontraba. Mientras que alimentaba a los cerdos, no sé si ustedes se recuerdan del pasaje, salió para vivir con aquellos que lo explotaban, les comentaba anteriormente, y su experiencia es una posilga. En cierta manera, fue un espejo de su vida. O sea que él tocó fondo. Él despertó un día y dijo, los siervos de mi padre viven mejor que yo. Y dijo, iré a mi padre, iré de regreso a mi padre. Y él realmente no esperó el perdón. Él solamente quería decir qué vago había sido y pedir si podía ser un esclavo. Eso es todo lo que anhelaba después de haber tocado fondo. Él no quería pedir ser un hijo. Él pensó que había perdido más bien ese privilegio. Lo único que quería era un techo sobre su cabeza y comer un poco mejor de lo que comían los cerdos. Y entonces él comenzó en camino de regreso a casa. Y tú recuerdas la historia muy bien. Jesús usa esa historia para enseñarnos cómo perdonar, hermanos. Tú no esperas ni siquiera que el pecador llegue. Cuando tú lo ves venir de lejos, tú corres a su encuentro y cuando él comienza a decir que lo siente, uno viene, lo abraza, le da un beso y le da la bienvenida. Y sacamos la mejor carne del congelador y ponemos música. Invitamos a familia, invitamos amigos, a vecinos. Y orgullosamente invitamos a este hijo que regresó para que de hecho sea él, tu verdadero hijo, el que regresó. Así es como Dios perdona, hermanos. De manera grandiosa, abundante, de manera generosa, Él siempre nos perdona. El Señor también nos advierte que actuar de esta manera va a ser muy mal entendido y no va a ser valorado inclusive por la propia familia o amigos. ¿Se recuerdan? ¿Te recuerdas el hijo que huyó? El que se quedó en casa, había otro hijo. El que se quedó en casa, ¿qué pasó? Se enojó. Llamó a su padre un necio por perdonar a su hermano torpe, que desperdició todo lo que tenía, quien haber sido enviado de regreso a la posilga de donde vino, que él mismo produjo por su insensatez y que no fue perdonado. Pero el Padre perdonador solo podía decir que él ama y siempre amaría a su hijo. Aunque el hijo haya cometido ofensas serias en contra de él, lo perdona de manera plena y total por el gozo de la reconciliación y la restauración de la familia. Jesús, siendo ejecutado en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, tan parecido a Dios, ¿se recuerdan de Esteban? Que fue lapidado y mientras le tiraban piedras, dice, Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Esto es, por cierto, el mundo primordial. Encontramos también en el mundo primordial, encontramos a Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice así, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1, siempre de Efesios, sed pues imitadores de Dios. Tú imitas a Dios cuando tú perdonas, hermano. Este es un llamado a ser semejante a Dios. Tenemos que ser personas que perdonan, querramos o no.
Sea cual sea la falta, tenemos que perdonar. Es difícil destruir una relación si usted perdona continuamente toda ofensa. Colosenses 3:13, Pablo dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera algo contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, es semejante a Dios perdonar. Cuando perdonamos, nos parecemos más a Dios. No es que querramos ser como Dios, de ninguna manera. Nos parecemos más a la misericordia, al amor de Él. En Mateo capítulo 5, ustedes recuerdan las palabras conocidas de nuestro Señor Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Cuando hacen esto, son hijos de vuestro Padre. Él perdona. Cuando nosotros perdonamos, somos como Él. Hermanos, en sus matrimonios ustedes se dirigen a un desastre terrible si continuamente acumulan hostilidad debido a las ofensas. Si ustedes continúan permitiendo que esas amarguras se desarrollen más y más cada vez. Pero cuando hay ofensa y hay perdón inmediato, está desapareciendo, se acabó. Esa es la clave para cualquier relación, hermanos. Hijos, lo mismo hacia sus padres, padre, lo mismo hacia sus hijos, hermano y hermana, hermanos y hermanos, hermanas y hermanas, amigos también. Es la misma situación. Perdón, porque eso es como Dios, hermanos. Hermanos queridos, practiquemos esa virtud que es semejante a Dios. Punto número 2. El punto número 2, esto es el odio. Primera de Juan 3:15 lo dice de este modo. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Es un homicida. De vez en cuando oímos acerca del homicidio matrimonial, oímos acerca de una esposa que mata a su marido, o de un marido que mata a su esposa. A veces lo hacen por alguna aseguranza, a veces lo hacen también, lo hacen ver, lo hacen sin querer queriendo, pero siempre hay un plan macabro detrás de todo eso. Un marido que mata a su esposo o a su esposa, o la ejecuta, o planea algún tipo de muerte, supuestamente accidental. Y se está volviendo más y más y más común en nuestros días, por si no se han dado cuenta. Pero no es solo eso lo que es menospreciado por Dios. Es una actitud de odio también. Es una actitud que dice, no lo mataría, pero estoy seguro de dejarlo. Es la actitud que dice, no la mataría, pero me encantaría que estuviera muerto o que estuviera muerta. Jesús, como pueden ver, cuando dijo que aún si estás enojado, si tú inclusive pronuncias una palabra de maldición hacia alguien o llamas a alguien necio, tú eres un homicida de corazón. Jesús, más bien cuando Jesús dijo eso, Él hizo a un lado toda la justicia personal, Él desenmascaró el corazón, hermanos. Jesús dijo, ama a tu enemigo como te amas a ti mismo. Nosotros necesitamos ver al que nosotros no queremos perdonar como la creación de Dios. Y amar y perdonar a esa persona simplemente por aquello que hay de Dios en él, en esa persona. Y si él es un cristiano, él lleva la imagen moral de Dios. Y si no es cristiano aún, lleva la imagen natural de Dios. O sea que de cualquier manera hay algo de Dios en esa persona. Veamos la imagen de Dios en esa persona siempre, en vez de juzgarlo o de fijarnos en otras cosas. Busquemos aquello que es noble sin importar lo difícil que puede ser algunas veces encontrar eso en la persona. Porque lamentablemente
Siempre nos enfocamos en lo malo de las personas, pero las cosas buenas raramente los felicitamos por esas cosas. En tercer lugar, y este es un punto muy importante cuando hablamos de perdón, debemos recordar que la persona que nos ha ofendido a nosotros ha ofendido aún más a Dios. Algunas veces escuchamos a alguien decir, ya me voy a salir de este matrimonio, ya estoy harto y no voy a tolerar un día más de esto. Ya no voy a vivir con esto o con esta persona. Y creen que es la ofensa final en contra de ellos, cuando la realidad es que si ha habido pecado en la vida de esa persona que te ha ofendido a ti, ha ofendido a Dios mucho más de lo que te ha ofendido a ti. Hermanos, si Dios quiere, o si Dios, quien es el más santo, escuchen esto, hermanos, muy importante, si Dios, quien es el más santo, ha perdonado a alguien la ofensa mayor, ¿no podríamos nosotros, que somos menos santos, perdonar una ofensa menor? Sea lo que sea que ese cónyuge pecaminoso ha hecho en contra de ti, él o ella lo ha hecho en contra de Dios primero. Y Dios perdona de manera total, plena, libre, absoluta. Él nos perdona. ¿Ustedes se acuerdan cuando David pecó al involucrarse a sí mismo en una relación con Betsabé? Asegurándose de que debido a que él la codició, su marido no regresara de la guerra. Él, David, lo metió en una situación de compromiso en la batalla en donde básicamente perdió su vida. Este era Urías. David mandó cartas diciendo, póngamelo hasta el frente de la batalla. Y cuando se ponga fuerte la batalla, déjenlo solo para que muera. Eso realmente fue un homicidio, hermanos, así como también fue un adulterio. Y ustedes, ¿se acuerdan cuando David estaba recitando ante Dios su penitencia? Dice en el Salmo 51, contra ti y contra ti solamente he pecado. Él tenía una perspectiva correcta. Si él había ofendido a Betsabé, él había ofendido a Urías, él había ofendido a la familia, él había ofendido a la nación sobre la cual él era rey. Él, hermanos, había ofendido a su propia familia. Él había ofendido a sus propios amigos, pero más que cualquier otra cosa, él había ofendido a Dios por su iniquidad terrible. Lo que David hizo fue horrible, hermanos. Él dice en el Salmo 41:4, perdón, sana mi alma porque contra ti he pecado. Ahora Dios es aquel en contra de quien se peca, hermanos, en nuestros días, de manera más severa y en cualquier situación. Y Dios, quien es ofendido de manera más severa, perdona con tanta disposición. ¿Cómo es que nosotros, que somos ofendidos a un grado mucho menor, un grado mínimo, no podamos perdonar? Hermanos queridos, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Perdonamos porque nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. Perdonamos porque Dios prohíbe el enojo, el odio y actitudes de venganza también. Por eso perdonamos. Perdonamos porque Dios, quien es el más ofendido, ha perdonado, y nosotros, los que somos los menos ofendidos, ciertamente podemos hacer lo mismo. Cuarto punto, que simplemente expande el tercero. Es simplemente razonable que aquellos que son perdonados de los pecados mayores perdonen de los pecados menores también. Y quiero recordarles de algo que ustedes y yo necesitamos recordar de manera periódica, todos los días.
Y es esto, que cuando estábamos delante de Dios, antes de nuestra salvación, cuando no conocíamos de Dios, cuando éramos del mundo, éramos dignos de un infierno completo. Éramos dignos de un infierno eterno. ¿O no? Porque si somos los enemigos de Dios, hemos ignorado a Dios, hemos negado a Dios. No agradecemos a Dios. En otras palabras, somos ingratos. Hemos buscado la iniquidad y merecemos el infierno eterno. Acuérdense que estoy hablando antes de ser cristianos. Pero Dios, en su misericordia, perdona nuestras iniquidades que nos condenan al infierno. Él siempre nos va a perdonar. Él nos perdona el pecado que está al nivel que nos enviará al infierno para siempre. Entonces, nosotros debemos recordar de que hemos sido perdonados en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, de regreso al cuarto punto, hermanos, es razonable entonces que aquellos que son perdonados de los pecados mayores ciertamente puedan perdonar los menores también. Alguien te ofendió, tu marido te ofendió, tu esposa te ofendió, tus padres te ofendieron o alguien más te ofendió. Entonces, vas a estar amargado y vas a vivir con una actitud vengativa de odio, de resentimiento, y vas a hacer que esas personas paguen por lo que te hicieron a ti. Y tú eres cristiano, somos cristianos. Tú vas a asegurarte de que tu cónyuge sienta el dolor de tu enojo por lo que él o ella te ha hecho. Tú, quien estuvo delante de Dios con el peso del pecado, que inclusive una eternidad de dolor no podría eliminar, y a ti, hermano, se te perdonó todo eso y una milésima, todos nuestros pecados son perdonados así de rápido, hermanos, en un chasquido de dedos, en una milésima nos perdona Dios todos nuestros pecados. Ahora, tú no vas a perdonar a una persona por esa ofensa trivial, esa ofensa tan mínima. Claro, tenemos que perdonar, hermanos. Voy a insistir hasta el final de esta palabra que tenemos que perdonar, porque es necesario para sanar nuestros corazones. Ese es el punto entero de la parábola al final de Mateo 18, la que habla sobre los dos deudores. Algunas personas son traídas ante el rey. Le deben una deuda enorme que nunca podrían pagar. Él los perdona. A uno de estos hombres se les perdona esta deuda enorme, esta deuda imaginable, la cual es la descripción del castigo eterno y nuestro peso del pecado, y él es perdonado. Él acepta el perdón. Sale y encuentra a un hombre que le debe unas cuantas semanas de sueldo y estrangula al hombre. Escuchen esto. Le dice que quiere que le pague y el hombre no puede pagar. Entonces, ¿qué pasa? Es enviado a la cárcel, dice el verso. Es inconcebible, hermanos. Los discípulos están realmente boquiabiertos ante esto. No lo pueden creer. Están sorprendidos de lo que está pasando, de lo que están viendo. Estoy seguro de que cuando Jesús presentó la historia, los habrá sacudido de manera absoluta hasta lo más íntimo de su ser. El hecho de que a alguien se le perdona tanto, hermanos, y después se diera la vuelta y no perdone a alguien que debía mucho menos de dinero, díganme ustedes, ¿está eso correcto? No, no es correcto. ¿Y no es exactamente lo que hacemos todo el tiempo nosotros? Todo el tiempo hemos sido perdonados por Dios de una deuda impagable, de una deuda inconcebible. Pero a nosotros nos cuesta perdonar. En tu matrimonio tú necesitas apresurarte a perdonar lo más rápido que puedas, inmediatamente. Inclusive cuando la ofensa se está llevando a cabo, todos tus pensamientos deben estar dirigidos hacia el perdón. Recuerdo muy bien que
El pastor ha predicado aquí que dice que hay que perdonar hoy mismo, que el día de mañana es del diablo. Hay que pedir perdón, hermanos, inmediatamente. Pidamos perdón. ¿Qué ingratitud tan insensible tuvo este siervo en Mateo 18? A quien se le perdonó esta deuda impagable. Y después salió corriendo y encontró a alguien y no lo perdonó. ¿Somos una corte más elevada que Dios, hermanos? Esa es una pregunta para hacernos recapacitar. Somos de una corte más elevada que Dios. Somos más dignos que Dios. ¿Tenemos un derecho de aferrarnos a nuestra hostilidad y enojo que Dios no tiene? ¿Tenemos una ley más demandante que la de Dios? ¿Somos más dignos que un mejor trato que Dios? Hermanos, es inconcebible pensar, actuar de esa manera. Una quinta razón para perdonar, hermanos. El que no perdona no disfrutará del amor de otros cristianos. Permítame decirles lo que sucede en un matrimonio, y sucede todo el tiempo a propósito. La esposa dice, estoy hasta aquí de este hombre, ya no lo aguanto más. Se acabó, ya no voy a tolerar esto más, ya no lo voy a perdonar. He perdonado lo suficiente, ya no lo volveré a perdonar. Ya terminaré con este hombre, no tengo nada sino resentimiento, hostilidad, enojo, odio, amargura. Estoy harto. ¿Saben lo que sucede cuando eso pasa? Inmediatamente hay una destrucción del matrimonio. E instantáneamente la pérdida de comunión cristiana, por supuesto. Ustedes están fuera de la iglesia, inmediatamente, yo también, si me sucediera a mí, inmediatamente estamos fuera de la relación con Dios. Porque usted dejó al matrimonio sin ninguna justificación. A lo mejor esos fueron pretextos. No hay justificación, usted pierde la comunión. La iglesia realmente se vuelve nuestro juez. Eso es exactamente lo que sucede en la parábola de Mateo 18. Observe el versículo 31. El hombre trata de obtener su dinero de este hombre quien debe unos cuantos meses de sueldo. ¿Saben algo? No podían creer que el hombre hiciera eso. Es que no se puede creer que a mí me perdonen una deuda más grande de la que me deben a mí. Es realmente increíble. Entonces, ¿qué pasa? Lo arroja a la prisión y el versículo 31 dice, y cuando sus consiervos vieron lo que pasó, estaban profundamente entristecidos y vinieron y le reportaron a su amo todo lo que había pasado. ¿Saben algo? No podían creer que el hombre hiciera esto, no podían creer el grado de falta de perdón de este hombre. Tú te aíslas de la comunión, te distancias del cuerpo de Cristo. Tú eres ahora levadura. Tú eres pecaminoso, tú eres una mala influencia. Y el aislamiento de otros en la vida de la iglesia lleva a más pecado. Nos separamos, los caminos de Dios, ¿qué pasa? Más pecado. La secuencia sigue así. Estoy hasta aquí, no quiero estar con ella más, me voy de aquí, no la voy a tolerar. Ya no aguanto más, me voy a salir de esto. Inmediatamente tú te sales de esto y la iglesia se vuelve a Dios y comienza a clamar a Dios por ti. Empezamos a orar por ti, hermano, porque lo que está pasando no está bien. Se lleva a cabo la disciplina, porque hay disciplina, tenemos un Dios que disciplina. La iglesia te busca, te llamamos. Tú no te arrepientes, no te encontramos. Y lo siguiente que sucede fuera de la comunión es que tú estás entregado, ¿a quién, hermanos?
Estamos entregados a Satanás, hermanos. Esto es muy serio, hermanos. La palabra es la palabra, hermanos. Yo no le puedo agregar ni quitar a la palabra. Al primero que me incomoda es a mí cuando yo estoy estudiando toda la palabra. No tienen idea, ustedes me hubieran visto ahí la noche anterior llorando. Les confieso aquí entre nos, cuando me pongo a estudiar la palabra. Porque llega a lo más profundo de mi ser. Y si yo ahora lo estoy compartiendo con ustedes, es porque quiero que cambiemos, hermanos. Que cambiemos nuestra forma de ser, que cambiemos, que pidamos perdón. Así es que no me lo tomen a mal, por favor. La palabra de Dios es la palabra de Dios y es tal cual, y se tiene que predicar tal y cual es la palabra de Dios. Gloria a Dios. El aislamiento de otros en la vida de la iglesia resulta en pecado serio, les decía. Hebreos 10:24, hermanos, dice que necesitamos estar juntos para estimularnos de manera mutua, para alentarnos uno al otro, exhortarnos uno al otro. Y estos amigos, perdón, Hebreos 10:24 les mencionaba que necesitamos alentarnos uno al otro. Necesitamos la vida del pueblo de Dios, hermanos. Y estos amigos, estos hermanos, se volvieron en contra del hombre que no perdonó y lo entregaron a Dios. Ahora voy de regreso al verso. Espero que me vayan siguiendo. Ellos oraron literalmente, implementaron la disciplina de la iglesia, lo entregaron al Señor, quien entonces lo entrega a los ejecutadores. Y eso nos lleva al sexto punto. El no perdonar resulta en disciplina divina. Hay disciplina divina, Dios. Tenemos un Dios que nos disciplina. ¿Qué le pasó a este hombre? Versículo 32. El rey lo llama y le dice, siervo impío, toda esa deuda te perdoné porque me pediste. ¿No deberías haber tenido tú también misericordia de tu siervo, así como yo tuve misericordia de ti? Es increíble que esta persona no tuvo misericordia, no la tuvo. Y su señor, ahora movido con enojo, lo entrega a los verdugos, a los atormentadores. Mateo 18:34 fue eso. Hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con cada uno de vosotros si no perdona a su hermano desde el corazón, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo o lo que está diciendo? Si usted no perdona, hermano, otro, entonces, perdón, si usted no perdona a otra, si no perdonamos a otra persona, entonces el Señor nos va a entregar a los atormentadores. La palabra lo dice, hermanos. ¿Qué es eso? Disciplina. Disciplina seria. Torturas, tormentos. Puede ser estrés, dificultad, enfermedad. Podría ser muchas cosas, pero seguramente son cosas malas. Santiago 2:13 dice lo mismo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestra misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, Mateo 5:7. Porque ellos recibirán misericordia. Si usted no siente la misericordia del perdón, hermano, más bien si no sentimos la misericordia del perdón, si no perdonamos, Dios nos va a entregar a los atormentados. Atormentadores, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Tú has destruido tu matrimonio. Tú has destruido tu relación con la iglesia también. Tú has descendido en ese espiral, así para abajo. Descendientemente hacia la iniquidad. Para ahí nos dirigimos.
para el pecado. Y ahora viene la disciplina divina. Varias personas han dicho, yo no voy a vivir ya con esta persona. Prefiero arriesgarme a lo que Dios me pueda hacer que a vivir con esta persona. Eso es tremendo, serio. Bueno, realmente nosotros no estamos arriesgando con Dios. Nosotros los cristianos no hacemos eso. Está garantizado lo que va a pasar, disciplina. Dios nos va a disciplinar. Va a suceder, tarde o temprano va a haber disciplina. Hay personas con un vacío en sus vidas, hermanos. Con una sequedad terrible, gente con falta de gozo, falta de poder, una falta de relaciones matrimoniales significativas. Y realmente creo que con mucha frecuencia se debe al hecho de que no hay perdón hacia el pecado en sus corazones, hacia una persona en su familia o hacia una u otra persona. No hay perdón. Y cuando no perdonas, cuando no perdonamos, Dios continúa disciplinándonos y la vida es miserable y la bendición, ¿qué pasa con la bendición, hermanos? No está allí. Ahora, espero que no me malinterpreten. Cuando les decía que Dios nos va a disciplinar, nos va a entregar a los atormentadores, es como por darles un ejemplo cuando pasamos por tribulaciones, cuando tenemos problemas. No se preocupen, nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, somos salvos. Nosotros ya tenemos la salvación. ¿Por qué tenemos la salvación? Porque es un regalo de Dios. Y Dios no se puede retractar. Pero aún así, mientras estemos en este cuerpo, vamos a continuar pecando. Y cuando digo nos entrega a los atormentadores, quiere decir que vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por problemas, para que aprendamos la lección. Así es que no pongan caras así tan largas. Sabemos que fallecemos, vamos al cielo. Pero mientras estemos aquí, tenemos que seguir lidiando con este cuerpo. Porque somos nacidos con pecado. Hay personas, les decía, con ese vacío en sus vidas, en fin. Si hay algo que yo quiero de la vida, en mi vida, en la vida para ustedes, mis hermanos en Cristo, para mi familia, para mis amigos también, los que todavía no son cristianos, es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Supongo que podría llegar al punto de decir que yo viviría con cualquier persona si pudiera tener la bendición de Dios. Eso es lo que yo buscaría sobre cualquier otra cosa, hermanos. Buscar la bendición de Dios. Y humillarme en mí mismo y aceptar alguna dificultad en la vida humana para tener el gozo del cielo. Y esa, hermanos, es una alternativa para todos. Todos podemos pedir por lo mismo. Bendición. Un punto final, hermanos. Que clama a nosotros para que perdonemos. Este es un punto muy importante. Podría ser un mensaje entero, pero o a lo mejor podría ser también una serie entera, pero hoy tenemos comunión. Entonces, las ofensas en contra de ustedes, en contra mía, en contra de nosotros, son las pruebas, hermanos. Y para cada quien es diferente, porque Dios lidia con cada uno personalmente de diferente manera. Las ofensas en contra de nosotros son pruebas para nosotros. Escuchen con atención y mediante esas pruebas, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios nos hace cuando nos hace pasar por pruebas? Acuérdense, nos está disciplinando, perdón. Lo que Dios está haciendo, hermanos, es nos está perfeccionando. Tener por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe lleva a cabo una
obra perfecta. Eso está en Primera de Pedro 5:10. Lleva a cabo una obra perfecta. Después de que habéis sufrido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12. El apóstol Pablo habla de su aguijón en la carne. ¿Se recuerdan? El aguijón de Pablo, perdón. El aguijón de Pablo era su aflicción, su insulto, su persecución, dificultades. Y dice, estoy contento con todo esto porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces, ¿soy qué? Soy fuerte. Su poder es perfeccionado en mi debilidad, dice. Su gracia es suficiente en mis debilidades. Permítame decirle algo. Tú podrás pensar que tienes un matrimonio difícil. Algunas veces así creemos. Podrás pensar que tienes una situación difícil en casa, en el trabajo, con amigos, donde sea. Podrás pensar que tienes conflicto en el hogar. Permítame decirle esto. Tus ofensas, las ofensas que son cometidas en contra de ustedes, son las pruebas mismas que Dios usará para hacernos como sus hijos, para hacerte como su hijo. Hablaba de buscar esa perfección. No hay dudas o no hay huellas, más bien. No, ¿qué es esto? Bueno, perdón. No huyas de ellas, no huyamos de las pruebas. Algo hay acá. Ya se va a ir. Sí, bueno. No huyamos de las pruebas, hermanos, no huyamos de ellas. La crítica, las injusticias, las ofensas, las persecuciones, los maltratos son para el propósito de nuestra madurez espiritual. ¿Sí ven? Gloria a Dios, de eso se trata. Crecer espiritualmente. No huyamos de ese proceso, no huyamos de ese proceso, hermanos. Quedémonos ahí, quedémonos ahí. Aún si nuestra vida entera nos toma, o quizás nos demos cuenta de que pudo haber encontrado a alguien más que hubiera hecho su vida más feliz. Quedémonos ahí. Si ustedes responden al estrés y a la dificultad de manera apropiada, esas pruebas nos harán como Cristo. Y esa es la meta más noble. Esa, hermanos, es la meta de la que habla Pablo. La meta más noble de todas las metas. Esa es. Perseverancia. Continuar en la palabra de Dios. No te preocupes mucho por tus heridas personales y preocúpense mejor por su santidad personal. Yo estoy haciendo lo mismo. No crean que cuando digo tú, no es personal, hermanos. No me lo tomen a mal, por favor. Yo estoy pasando por lo mismo, a lo mejor algo peor que ustedes. Es para todos. Recuerda que en tus pruebas Dios está operando, haciéndote fuerte y santo también. Y cuando todo es dicho y hecho, lo que mantiene una relación unida, hermanos, como les decía al principio de la palabra, es el perdón. Porque vamos a fallar, hermanos, vamos a ofender, vamos a herir, y nos va a doler, nos va a molestar, nos va a inquietar. Pero en donde hay perdón instantáneo, total y constante, la relación se mantiene unida siempre. Y Dios es honrado y la bendición, hermanos, esa bendición que tanto deseamos es derramada en nuestras vidas. Oremos, hermanos.